¿qué tal? Soy Octaviano Cadena, nuevamente con ustedes en este taller online. Esta vez vamos a analizar, vamos a estudiar al maestro Paul Cézanne, donde pues vamos a observar ya en este video cómo está realizando las pinceladas, cómo está dando los trazos y al parecer pues está realizando un dibujo, se aprecia el contorno y se aprecian las pequeñas pinceladas que está realizando en la superficie del lienzo para poder lograr el color. Hasta ahorita no sabemos si trabaja a partir de una base, no sabemos si pone un fondo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí estamos apreciando que parte de un dibujo previo, de un boceto donde está utilizando las líneas. Aquí vemos estos dos pescadores en sus botes, donde está realizando líneas y a diferencia de otras pinturas, por ejemplo, el agua no se aprecia con el clásico color azul, sino parece inmediatamente un espejo. Los colores no son planos, sino que están geometrizados con pequeñas pinceladas planas, lo mismo el cielo, así se parece. Se aprecia colores grises, azules cerúleos, azules marinos. Y esta es la primera pintura que observamos, que vamos a analizar. Y en la siguiente apreciamos una pintura más luminosa, más clara. Y haciendo close-up nos podemos percatar que la pintura es un poco más diluida, está trabajando en transparencias, pero sí hay una gran cantidad de color. Parece como si estuviera realizando un boceto rápido y después trabajara pequeñas cantidades de color en un área ya pintada. Aquí es donde podemos asegurar que quien aplica la acuarela fácilmente puede realizar pintura al óleo, sobre todo así como lo está haciendo Paul Cézanne. Y también se pueden apreciar, lo mismo que en otros impresionistas, áreas que no están cubiertas con color. Y aquí es donde se aprecia que Cézanne está utilizando lienzos con una base de color neutro. Aquí se aprecia un ocre muy claro, beige. Pues bien, vamos a comenzar nuestra pintura basada en una imagen proporcionada por un gran amigo y es una perspectiva de un río donde primero lo que vamos a hacer es el dibujo previo basado en un boceto utilizando un lápiz carbón y dividiendo nuestro formato en mitades para poder ubicar cada una de las partes que se aprecian en este paisaje. Lo que estoy haciendo es tratar de ubicar cada uno de estos árboles o arbustos que se aprecian en esta imagen modelo, para que seguido de ello procedamos a hacerlo, a remarcarlo con pintura al óleo diluida. Después de varias lecturas, en síntesis, podemos llegar a varias conclusiones. Paul Cézanne fue un pintor impresionista francés que comenzó a realizar sus primeras pinturas al aire libre por allá en 1861 cuando llega a París y conoce a Camille Pissarro, de quien adoptó una paleta de colores más claros de los que originalmente utilizaba. En la construcción de sus pinturas desarrolló un estilo de pinceladas conocidas como constructivas, en las que la solidez estructural se crea a base de trazos separados y paralelos, a veces un poco desviados en diagonal,
Usó una luz neutra gris y una luz oblicua muy semejante a la del sol cuando se aprecia en la mañana o en la tarde. Este tipo de pinceladas se asemejan mucho a la construcción de un dibujo, de las llamadas líneas ashuradas. Y es que Paul Cézanne, así como dibuja, así como se aprecian sus dibujos, así también se aprecian sus pinturas. Empleo bases claras y cálidas que se dejan ver en ciertas partes de la pintura, permitiendo que los colores a su alrededor pudieran realzarse y para crear más luces. En la madurez de Paul Cézanne se aprecia en algunas obras capas finas de pintura transparente, en otras se aprecia una gruesa capa de material pictórico. Probablemente la segunda obra que analizamos sea de su madurez. Para sombras usó colores azules, reservando los amarillos, rosas y rojos para las luces y con ello crear volumen. La construcción de la obra de Cézanne era algo complicada porque usaba planos entrelazados de colores contrastantes y sutilmente modulados. Un sutil método lento y metódico que lo podía prolongar hasta por varios años hasta concluir el cuadro. Volvía una y otra vez para añadir detalles y hacer correcciones, en ocasiones trabajando de un punto de vista diferente e incorporando una nueva percepción del tema, lo que aumenta la complejidad de la obra. Inicia con un dibujo con grafito o carboncillo, luego repasa los contornos con óleo diluido y antes de secarse aplica las capas de pintura, siempre húmedo sobre húmedo y corrigiendo constantemente. En varias partes se aprecia el lienzo descubierto, sirviendo para definir luces o equilibrar el cuadro. En esta parte que estamos apreciando de la construcción de nuestra pintura, estamos utilizando un pincel plano de cerdadura para hacer las pinceladas ashuradas en el cielo. Estoy utilizando azul de Prusia y blanco. Y más adelante voy a utilizar un poco de rojo carmín para lograr un violeta hermoso, así como se aprecia en nuestra imagen modelo. Más tarde se ve como cambio de pincel por un pincel redondo de pelo suave y punta redondeada. Es más versátil, me permite lograr más precisión y de igual me permite realizar trazos paralelos, ashurados, constantes y rápidos. Aquí ya estoy utilizando rojo carmín, más bien estoy utilizando blanco con rojo carmín. Y es un violeta muy, muy sutil. Esta parte de ejercitar el movimiento del pincel lo hace en todo el cuadro, en todas las áreas. Si bien el dibujo se ha terminado de realizar y permanece la línea húmeda, al momento de colocar los demás colores, estos se van a entremezclar en el momento de pasar el pincel sobre la línea, el contorno del dibujo. Pero eso no importa porque se integra. Sin embargo, el trabajar las pequeñas pinceladas frescas y luego otras encima permite que se mezclen los colores y se puedan lograr una gran multiplicidad de colores adyacentes al color que se está utilizando. Por ejemplo, el azul con blanco que se utilizó para el cielo se mezcla posteriormente con el color rojo carmín, que es un rojo azuloso,
y comienza a aparecer un violeta rojizo, tal vez atreviéndome a decir que es un magenta. Y entonces se van a ir construyendo colores adyacentes al color azul. Azules claros, azules rojizos claros, magentas. Y esto es lo que va a crear una policromía muy pictórica a nuestro cuadro. Es lo que podemos comprender como el concepto pictórico de nuestra composición. Vean a velocidad normal cómo estoy utilizando el pincel. Prácticamente es un solo trazo. Y debo comentar que la carga de materia pictórica está diluida con barniceta, lo cual permite la fluidez del color al momento de aplicarse. Los blancos no los estoy aplicando como blanco directo o blanco puro. Va ligeramente ensuciado con los colores azules que acabo de terminar utilizarlos del cielo. El mismo azul, el mismo rojo carmín, pero con mayor cantidad de blanco. Más adelante voy a utilizar nuevamente un color para ensuciar ligeramente ese color blanco. Y así voy trabajando las partes blancas de esta arquitectura. Obsérvese cómo se va quedando ya nuestra composición. Los colores, las áreas de luz, las áreas de sombra. Un poco de gris en las áreas donde no alcanza a iluminar el sol. Aquí aplicamos gris óptico mezclado con el blanco. Seguimos con los cerros que aparecen en el horizonte, con un azul ligeramente agrisado. Recordemos que el color azul lo podemos agrisar agregando un poco de naranja. Y lo que hicimos en ese color un poco más oscuro para lograr algo de sombra en ese monte donde aparece el punto de fuga, fue agregar un poco más de naranja. Comenzamos a utilizar los colores oscuros, las sombras de los árboles que estamos aquí observando, y después continuaremos agregando áreas de luz. Esto es un método muy sencillo de poder construir las formas para dar la volumetría. Un poco de verde esmeralda con azul, tal vez agregando verde esmeralda, azul y un poco de rojo carmín o un poco de rojo de cadmio. Esos colores son los que hacen que al verde se haga más oscuro y con el que podemos obtener también un color negro óptico. Recordemos que los impresionistas, a pesar de que están influidos por los maestros clásicos y de que aplican también de alguna manera los procedimientos de la pintura clásica, no utilizan directamente el color negro como sucede con los procedimientos de la pintura tradicional, sino que utilizan la mezcla de todos los colores para lograr un oscuro. Además, Paul Cézanne se abastece solamente de colores muy limitados. El azul cobalto es uno de ellos, el azul ultramar, el blanco de plomo. Puede utilizar el vermellón. En este caso no hay uso de vermellón. Probablemente para el color de las tejas de las casas que aparecen allí, utiliza verde esmeralda, probablemente verde viridián, amarillo de cadmio. Es posible que haya utilizado aquí verde amarillento para lograr las áreas luminosas de los vegetales, de los árboles y de los arbustos. Yo aquí estoy utilizando el verde amarillento. También se puede utilizar verde esmeralda con amarillo de cadmio y blanco, o puede utilizarse amarillo cadmio, azul de Prusia y blanco. En la parte de verde, la más clara que se aprecia allí,
Lo podemos lograr con este verde que estoy mencionando, pero con una gran cantidad de blanco. Así es como podemos obtener ese verde tan claro. Continuamos construyendo con verdes claros, tratando de lograr las luces de todos los árboles y los arbustos. Y simultáneamente también trabajar parte del agua, los reflejos, los oscuros, las luces, para ir conformando toda la estructura de nuestra pintura. El pincel no lo cambio en absoluto, es el mismo para toda la construcción de la pintura. Me ha sido muy versátil y solo se ha realizado su limpieza con agua y jabón para dejarlo completamente limpio. Solamente quito el exceso y continúo trabajando. En la teja de estas casas estoy utilizando naranja y rojo, ligeramente utilizando azul para no hacerlas tan brillantes. Descanso con ese color y sigo agregando más oscuros a los árboles, a las sombras de los árboles. Este verde intenso oscuro lo mezclo con el rojo carmín y el azul. De vez en cuando voy agregando un poco más de color encima de los colores que ya están frescos, nuevamente para recordar de poder lograr un área rica en colores. Aquí el video aparece con la velocidad normal para que pueda apreciarse cómo estoy utilizando el pincel y cómo estoy aplicando las pinceladas, cómo estoy aplicando la materia pictórica en cada una de las áreas que así se requiere. Si se reflexiona, aquí puedo concretar que la idea de dibujo en el momento de construir la pintura es lo que está sucediendo. Estoy dibujando con color. Todo el proceso de construcción de la pintura se limita a realizar pinceladas cortas, yuxtapuestas en paralelo para poder cubrir el área del lienzo. Sin embargo, así como expliqué en la lectura obtenida de la bibliografía técnica de los grandes pintores de Editorial Blume, te menciona que no todas las áreas están cubiertas, sino algunas quedan al descubierto, lo que hace que se genere un poco de volumen o se destaque más luminosidad en un área que seleccione el artista. Continuamos trabajando el río, dando las luces, agregando blanco, blanco de titanio y mezclándolo con el azul fresco que ya se puso en la parte de abajo. Aquí yo debo de cuidar de no cubrir completamente el área para dejar entrever esa base con la cual se trabajó el lienzo. De la misma manera voy a trabajar los reflejos de los arbustos y de los árboles que se proyectan en la superficie del agua. Vuelvo a regresar a los arbustos agregando un poco más de blanco. En realidad estos arbustos tienen una hoja de verde muy grisosa y muy blanca. Probablemente después de terminada la pintura, así como lo hace Cézanne, deba regresar nuevamente para reconstruir ese color verde, tratándolo de hacer con un verde limón y ensuciándolo ligeramente con naranja, o experimentando y agregando un verde mezclado con carmín. Por supuesto, agregando también color blanco, porque es un área muy luminosa. Regreso al cielo para agregar un poco más de color carmín y se puede apreciar ese color magenta que se aprecia en nuestra imagen modelo.
Regreso a la orilla del río para agregar un poco más de color y un poco más de contraste. Ese color carmín destaca muy bien, hace vibrar a los colores verdosos. Es un color que mezclándolo con el verde o mezclándolo con el naranja crea un gris muy hermoso. Puede ser un gris cálido o un gris muy frío. Y aquí se aprecia en las partes donde estoy aplicando en la orilla del río. Nótese ya la construcción de esta pintura donde se concreta ese concepto de pintura prácticamente, y vaya la redundancia. Y se puede apreciar también la geometrización de las formas, la planimetría de las formas, a pesar de que exista una profundidad, a pesar de que exista una línea de fuga, de que exista una perspectiva, existe sí la preocupación de crear formas netamente geométricas, dibujísticas, planas, así como lo concebía Paul Cézanne en su pintura. Continuamos con algunos detalles últimos que se requiere para concretar esta pintura. Una vez que terminamos, es necesario descansar, dejar pasar un par de horas y volver a regresar a la pintura, pero ahora con ojos críticos, con ojos de análisis, con ojos de ver qué es lo que es necesario agregar o corregir, algo que no nos guste, algo que queramos variar. Y finalmente terminamos firmando nuestra pintura, nuestra obra de arte. Y así queda esta pintura. Haremos close-up para que ustedes vean los detalles de esta magnífica pintura. ¿Te gusta el video? Dale like. ¿Te gusta este taller? Comunícate conmigo. Yo estaré seguro y muy contento de poderte atender para expresar la experiencia que he tenido al construir esta pintura. Seguro te va a gustar porque estamos basándonos en las pinceladas, en el análisis de maestros impresionistas para poder lograr la construcción de nuestras propias pinturas. Nótese aquí ya las pinceladas de cómo quedó nuestra pintura, pinceladas cortas, pinceladas paralelas y una gran variedad de colores adyacentes de cada uno de ellos. Hay una variedad de colores verdes, una variedad de colores azules y así concluye nuestra pintura. Finalmente terminó y tuve que hacer algunas variaciones. Gracias.